Y así que es mañana o el lunes el otro. ¿Qué me dices? Ya cuando guste, maestro Chabelito. El sendero de la libertad. Se ha objetado debido a que la idiosincrasia cultural humana no deja de prever la amenaza de uno hacia el otro. Es decir, este inquieta la posibilidad de ser. El ser es el existente. Lo es en la medida en que él es lo que es y no otra cosa que no sea él mismo. Es decir, su esencia. ¿Pero qué es la esencia? Justamente es lo anterior. El ser es el único, irrepetible, auténtico, y que no sea él más que la singularidad de sí mismo. Por tanto, la esencia del mismo, la esencia del ser humano es la humanidad. Decía René Descartes que el ser es su pensamiento. Citándolo, pienso y luego existo. También Martin Heidegger decía, el ser es lo único que tiene son circunstancias. Y es lo que va a elegir, este será el tribunal de su libertad. Así también Jean-Paul Sartre dijo que el hombre está condenado a ser libre, es decir, a elegir constantemente. De otra instancia, Bertrand Russell habla de que la libertad tiene diversos caminos. Esto es, los caminos de la libertad. Erich Fromm ha adjudicado que la libertad es inherente al ser, es decir, está innata en el ser humano. Solo es cuestión de practicarla, de atreverse a realizarla. Decía él, ¿cómo quieres ser libre? ¿Cómo quieres ser libre si tú mismo te impides tu propia libertad? Bonito eso, ¿no, maestro Chabelito? Pero también Arthur Schopenhauer anunció que la libertad tan solo requiere la voluntad, y está inscrita naturalmente en el ser humano. Por otra parte, Juan Jacobo Rousseau tiene en su tesis del contrato social del libro primero, donde dijo, el hombre ha nacido libre, pero por donde quiera se le encuentra atado a cadenas. Prosiguiendo con las tesis de estos filósofos sobre la libertad, Protágoras de Abdera decía, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. Para Santo Tomás de Aquino, el hombre es un libre albedrío, por tanto la libertad es innata en él mismo. Para los neopositivistas lógicos, el lenguaje muestra el ser, sus valores, costumbres, conocimientos. Esta es la manifestación de su propia esencia. El mismo Marcel Proust tiene todo un tratado sobre los caminos de la libertad. ¿Qué tanto, pues, será esto cierto? ¿Acaso la libertad existe o es una mera abstracción? ¿Será un ideal o una forma de construir una eudamonía, un hedonismo? La libertad no tan solo existe idealmente, sino que también es una abstracción. Cada quien entiende la libertad de la misma manera y por consiguiente su práctica es diversa. En el caso anterior, la eudamonía es la felicidad y en el hedonismo es el placer. Pero a fin de cuentas, la libertad existe necesariamente y es innata en el ser humano, porque la naturaleza circunscribe en la humanidad su relativismo, es decir, cada quien lleva a cabo su libertad de acuerdo a sus pasiones e intereses. El gran problema es que la libertad está amenazada del uno para el otro. En todo caso, debe entenderse que la libertad es el propio ser, su elección a sus circunstancias, esto es lo más privilegiado. Sin embargo, no se olvide que las ambiciones de los seres humanos
avasallan haciendo imperio y sometimiento de unos pocos hacia los muchos. Decía Rousseau en su obra El Emile: todo es perfecto a salir en manos de la naturaleza. En manos del hombre todo se corrompe y se degenera. La libertad se entiende de diferentes maneras. No se olvide que tiene un espacio, tiempo, contexto, pero además una voluntad de pensar. Diversas culturas tienen diferentes formas de llevar a cabo su vida, sus costumbres, su ideología, sus prácticas de lenguajes, así como las relaciones sociales entre los sujetos. Prosiguiendo con la misma relatividad de la libertad, como cada sujeto hace de su libertad el constructo de su vida y su destino, se debe recordar que para su mejor desarrollo es la conciencia, es decir, saber qué va a hacer y por qué lo va a hacer. No se debe violentar la libertad, el derecho de vivir hacia los demás. El buen ejercicio de la libertad promoverá los demás valores que fincará la armonía de los hombres y las sociedades, aun cuando estas son antagónicas. Y parecía ser que esta idiosincrasia está condenada a una amenaza, una lucha, no tan solo de sobrevivencia, sino también como una condena irremediable para su existencia. De esta manera, para ejercer la libertad es necesario la voluntad. Quizá ella tenga un costo, pero este es precio de vivir. Pensar la libertad necesita de límites. El hombre no puede ser totalmente la medida de todas las cosas. Él también debe ser medido. No es hacer todo lo que él quiere, sino el permitir ser y hacer a los demás. Muy bonito, ¿no, maestro Chabelito? Excelente. El Sendero de la Libertad, por eso le decía que me había gustado mucho desde que yo lo leí. Y ahí encuentro que es muy claro, ¿no? Este ensayo es muy claro, nos va llevando de la mano a entender qué es la libertad. Sí. Pero definir la libertad, maestro Chabelito, como usted bien lo hace en el ensayo, quizá apenas estuve viendo una parte y escuchando una entrevista de 1989 de España, donde reunieron a varios metafísicos, maestro Chabelito, y a muchos que estudiaban la ontología, dentro de ellos Jacobo Gilbert, ¿no? El doctor. Entonces, entre otras personalidades, ¿no? El punto que yo comparo su ensayo con lo que estaban hablando en esta entrevista, me gustó mucho, maestro Chabelito, pero la libertad la tiene el ser, ¿no? Y a partir de nosotros construirnos como seres, hemos hecho que la libertad tenga dentro de sí misma un antagonismo, ¿no? Como usted lo plantea aquí. ¿Cuál sería ese antagonismo? La parte de que el ser humano, al ejercer y practicar su libertad, él mismo encadenó su libertad. Y ahora, en ese mal entendimiento de la libertad, somos libres para encadenarnos de distintas formas y hemos llegado actualmente a estar prisioneros de nosotros mismos, expresando la libertad que teníamos de hacer cualquier otra cosa, pero nos volvimos los esclavos de nosotros mismos, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo podríamos definir la libertad después de todo esto que ha pasado y que usted bien nos va guiando en este sendero de la libertad? ¿Cuál sería el significado o cómo podríamos contextualizar en este siglo XXI la libertad? Pues es que, claro, las libertades son en cada época limitadas o desatadas. Digamos, ahorita, la libertad se ha tornado con más frecuencia, se abrió más, ya en cualquier ámbito, en el ámbito de la mujer, en el ámbito de la expresión,
Antes no tenías derecho por eso a hablar. Si hablabas te condenaban. A la fecha todavía, pero pero hoy es diferente. Ya, fíjate, como la libertad tiene ese antagonismo, porque por un lado te genera hacer muchas cosas que tú habías querido, pero también el mal, que también usa la libertad, también se apodera de muchas cosas. Por ejemplo, hoy en día cualquiera quiere matar, cualquiera puede matar, cualquiera quiere violar. Entonces está alterando al otro. En el caso de que quienes pocos hacen daño a muchos, los ricos, por ejemplo, son pocos y hacen daño a muchos. Les quitan su libertad por medio del trabajo, ¿no? Así. Un ejemplo. Y los esclavizan. Y entonces esa libertad que está entre el bien y el mal, por eso hablo de que la libertad tiene que ir al lado de muchos valores como la voluntad, ¿no? La honestidad, la conciencia. Entonces, digamos que el ser humano, más allá mejor dicho, teniendo la libertad, como teniendo otro tipo de cualidades, bondades humanas como la voluntad, la conciencia, la honestidad, la cooperación. El simple hecho lo podíamos englobar como la capacidad de saber que está haciendo el bien, no solo a la humanidad, sino a la coexistencia. Podríamos decir que la libertad no nos estuviera atrapando o no nos hubiera atrapado, ¿no? De esta forma. Fíjate que pues justamente, o sea, lo dijiste bien, se esclaviza el ser humano por su propia libertad. Se vuelve presa y víctima al mismo tiempo. Y entonces, en ese sentido, los humanos, estamos hablando de este siglo, por ejemplo, ¿cuánta cuestión nace a partir de algo que es el derecho a vivir? Es un derecho, pero ¿quién decide cuánto tiempo vas a vivir? Llega otro y te mata. Él decidió quitar una vida, tuvo la libertad de hacerlo, por lo menos lo consiguió. Y con ese mismo también derecho nacieron también los derechos humanos, que también te dan libertades. Pero también te las limitan, ¿no? Sí. De hecho, el derecho es eso, ¿no? Normas que te regulan la conducta. Si tú revisas la Constitución, los primeros 27 artículos son sobre las garantías individuales, ¿no? Y el primer artículo es que todo aquel que esté gozará de los derechos y las garantías individuales, ¿no? Y se prohíbe la esclavitud, el segundo. El tercero, la esclavitud, la educación. Fundamentales. Y más adelante, después del 10, no me acuerdo cuál, 11 o 12, es la expresión. El derecho a la expresión. Y entonces así vemos que aún con todas las normas, con todos los reglamentos, con todas las leyes, eso es buenísimo. Valió madre. La libertad. No hay garantías individuales, no hay derechos. La justicia creo que es lo contrario de ella misma, ¿no? Lo que decíamos la otra vez, o lo que yo decía la otra vez, la economía está para optimizar y garantizar que los recursos se distribuyan de forma equitativa, y pinche economía lo que hizo es distribuirla en un solo lado. Por eso, equitativa, pero entre los burgueses. Es que eso eran las letras chiquitas, ¿no? Y eso, ya ni eso, porque están peleando. Hasta entre ellos mismos, porque quieren todavía hacer esa distribución más pequeña, ¿no? Quieren monopolizar
la economía, quieren tener ellos el poder. No por algo la Coca-Cola y la Pepsi-Cola son las dueñas de las demás refresqueras. Las compraron. Todo, digamos, todo el refresco sale del mismo dueño, ¿no? Si lo vemos así. Sí. Volvemos a lo mismo, ¿no? Una garantía individual o un derecho que todos tenemos, algo que tendría que cuidarnos, pues llega el monopolio y destruye todas las garantías, todo derecho y todo, hasta competencia, ¿no? Y entonces yo le hacía la pregunta porque, por ejemplo, cuando yo estaba leyendo este ensayo, maestro Chabelito, me gustó una parte en donde usted menciona lo que yo ahorita decía hace un momento. La libertad es algo tan hermoso, pero tiene que ir acompañado de cosas hermosas, porque hablar de la libertad es muy complejo, maestro Chabelito. Y a lo largo de la historia, las personas que han hablado de la libertad hablan de ella muy bien porque no la tuvieron. Y cuando tú ves a autores que hablan de la libertad, o muy pocos autores que tienen la libertad, no les interesa hablar de la libertad porque tienen justo esa libertad de hablar de otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto peso ha perdido un gran tema, o qué tanta importancia no le han dado a lo largo de la historia humana a la libertad, al grado que, como no ha estado presente en nuestro día a día, nos olvidamos de ella y nos quitamos una de las cosas más hermosas que teníamos como seres humanos, pues la libertad, ¿no? Por eso ahorita podemos domesticar animales, podemos controlar, pues realmente disciplinar, desde ahí la palabra disciplina, que es una definición nefasta, disciplinar a otros seres humanos, ¿no? Entonces, el camino o el sendero de la libertad nos dice que en el pleno siglo XXI cree que realmente se tenga el propósito de olvidar la libertad del ser humano, porque al olvidarla, al borrarla de la historia, pues el ser humano no va a saber que teníamos dentro de las capacidades y ahora sí, dentro de lo hermoso que es el ser, una situación de libertad. Es que la libertad, ahorita, por ejemplo, para este siglo, dime, se ha habido a lo largo de toda la historia, pero fíjate nada más, ¿cómo se manifiesta la libertad? ¿Cómo un solo hombre puede deshacer una nación dando órdenes? Sí. ¿Quién le dio la libertad para poder matar tanta gente? Fíjate, en la Segunda Guerra Mundial, no me estoy chavando. O en la Segunda, y ahorita lo que está pasando. O sea, ¿quién les dio la libertad de decidir por un planeta que nos da oxígeno a todos, ¿no? Que el solo hecho de maltratar una zona, o en específico del planeta Tierra, es un atentado contra todo lo vivo, ¿no? Y nosotros como seres humanos, ¿cómo podemos avalar el que dos países aún no hay razón, maestro Chabelito, no hay razón suficiente para que pueda existir una guerra, ¿no? Porque una guerra acaba con la libertad de seres, ¿no? Sí, pero fíjate, esa es la libertad tan estúpida que hemos llevado a cabo, ¿no? Algo así. Pues que ese es el peligro de la libertad. Por eso se hacen las guerras, por eso se adiestra al humano, por eso a la mujer se le encarcela en su ámbito y se le ata. No puedes ser libre porque eres peligroso, piensas más que el hombre, es más inteligente, te voy a subordinar y te vas a quedar encerrado en la casa, coartándole la libertad. Bueno, entonces, ¿por qué las guerras siempre han existido? Siempre los pueblos han querido tener más libertad de la que tienen, ¿no? Y la demuestran a través del daño, a través del imperio que quieren formar. Yo tengo la libertad de matar, yo tengo la libertad de condenar. ¿Por qué el hombre puede determinar eso?
¿No cree, maestro Chabelito, eso que acaba de decir, si lo vemos al revés? ¿No cree que bueno, voy a hacer un poco, me voy a salir un poco de este viaje, integrando al mismo, ¿no? ¿No cree que realmente el ser humano habló y creó la libertad? Porque muy en el fondo, toda la historia de la humanidad ha mostrado, hasta nuestros días, que realmente carecemos de libertad, porque todo lo que hemos construido es en parte muy importante de negar la libertad. Entonces yo lo pongo en este plano. No existe la libertad del ser humano porque realmente no hemos podido hacer otra cosa más que dañarnos y esclavizarnos. Entonces no tenemos la libertad y nos programaron o traemos esa esencia de solo hacer daño a nuestro medio ambiente y hacernos daño a nosotros. Entonces, ¿cree que un día podamos cambiar y que tengamos esa libertad de hacerlo? No, porque hablaba yo ahí de la esencia. Sí, al principio. La esencia del ser humano es eso, es lo humano, o sea, los valores, el ser humano con su libertad. Hay un determinismo, inclusive teológico, ¿no? Donde dice pues que Dios sabe todo, sabe en qué día voy a nacer, en qué día me voy a morir. ¿Qué sentido tendría entonces que me traiga la vida si al siguiente día me voy a morir? O sea, en ese sentido, sí, ¿por qué no tendría yo la libertad de elegir si vengo o no vengo? Primero, o de morir o no morir. O de morir o no morir. En este determinismo está implícito la libertad. A ti te determina y tú determinas. Es una consecuencia. Yo digo, bueno, ¿cómo viví en mi infancia? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo reflejo ahora mi adultez, mi madurez? Me determinaron. Los primeros capítulos de mi vida me los escribió mi familia. Y después de una edad, los siguientes capítulos los he escrito yo. Entonces, si a ti te hicieron el prólogo, te hicieron los prolegómenos al principio, pues es lo que va a hablar de la obra. Es lo que va a estar marcado. Va a estar marcado. Entonces, a ti te determina tu familia, tus valores, tus convivencias. Está Germán leyendo a Germán Hesse, que se llama Demian. A Demian, sí me había comentado. Y le digo a Germán, abre aquí, en esta parte, y una frase. Le digo, yo te lo voy a decir. Y me dice si está bien o no. Le digo, quería tan solo intentar vivir aquello que tendría a brotar espontáneamente de mí. ¿Por qué habría de serme tan difícil? Dice Germán. Sí, cierto, lo dice igual. Le digo, vas a encontrar adentro, ya le empecé a hablar, en un capítulo, dos mundos, ¿no? Dos mundos donde en tu familia, Emilio Sinclair, en su familia, está todo lo bonito, lo correcto, está todo el bien. El deber ser, ¿no? Por así decirlo. Sales a la calle y está la maldad. Sale a la maldad y Franz Kromer va y le dice a Sinclair, mira, ahí hay manzanas, agárrate unas. Y después lo chantajea y le dice, ¿sabes qué? Me vas a dar dinero porque si no, te voy a denunciar que robaste manzanas. Y entonces está en el conflicto entre ese bien y el mal, la libertad que tuvo el salir y la libertad que tuvo el otro para condenarlo. Engañarlo, ¿no? Sí. Y entonces ahí es donde la libertad pues tiene un contexto, la libertad tiene un espacio, como aquí lo hablo. Porque si aquí tú no puedes andar en tangas, pero te vas a la playa y ahí andas. ¿Y por qué?
porque el contexto determina, marca ¿no? la libertad. Soy libre estando en una cantina, aquí puedo hacer esto, pero en mi casa no. Las circunstancias de las cuales yo hablo son las que el ser determina, yo las elijo. Yo quiero ahora beber, pero yo no quiero una cantina, quiero donde haya mujeres, un bar. Entonces, esas circunstancias que son apetitos o deseos de la carne o imaginarios son los que también determinan la libertad, ¿no? Michel Foucault también dice lo mismo en la historia de la sexualidad. En el tomo primero dice que la casa está la esposa, la santa, la madre de tus hijos, a la que tratas bien y todo. Y en el prostíbulo está la otra, que puedes hacer con ella lo que quieras, porque eso es. Entonces, te determina la persona y eso determina también tu libertad, porque tú eliges eso, y eso es la libertad. La libertad es elegir sus propias circunstancias. Y que estas vayan marcadas por todos los determinismos, ¿no? De X o Y circunstancias, ¿no? Lo que hablábamos, o lo que luego usted habla mucho en sus ensayos, de aquellas circunstancias que me dan mayor o menor amplitud hacia el determinismo que se impone en ellas mismas, ¿no? Aquí, maestro Chabelito, para ir como cerrando, la libertad en el siglo XXI lo pongo así, ¿no? La libertad en el siglo XXI solo está en aquellas personas que se puedan permitir y que por alguna circunstancia puedan pensar para poder elegir la libertad que puedan llegar a tener en su vida. Pero las personas que no tengan las circunstancias a su favor que los conlleve a pensar, no van a poder elegir sus circunstancias y no van a gozar de libertad. Es que las circunstancias, cada quien, y en la mayoría, casi en todos, esas circunstancias son materiales. O sea, es el hacer. Si yo hago, me dejan hacer, soy libre. Si lo hago, soy libre. Esa es la primera premisa. Cuando a mí no me dejan hacer, entonces no me quedan otros recursos más que a mí mismo. Yo pienso, por eso digo Descartes. Pienso, de hecho, luego existo. Entonces, podrás no dejarme hacer eso, pero nunca me vas a quitar mis ideas de pensamiento. Esas nunca me las vas a prohibir. Ajá, viendo en la parte que estás integrado, que puedes pensar, ¿no? Pero te hace feliz pensar. Ah, no, sí, por supuesto, por eso a nosotros nos gusta. Porque es que yo digo, mira, quiero ver eso, quiero verlo, o sea, yo diría, mira, no está permitido tocar, pero sí está permitido ver, porque es natural, y no te estoy haciendo nada, no que me molesta, ok, no la hago, pero es una negación dialéctica, porque Sí, porque si no, no exhibes, ¿no? no, Sí. Lo hace ¿por qué pone esto? Ah, para ver. Para que la vean. Sí, lo entiendo. Exactamente, entonces, Sí, es como el sol sale y me puedo ocultar de él, pero si salgo, lo voy a sentir, ¿no? Claro, o sea, es que así es, o sea, los actos tienen una intención. Nada es consecuencia de lo absurdo, ¿no? Pasó por aquí. Ajá. A lo mejor cosas que no están imposibles, ¿no? Por ejemplo, estés parado con tu carro y llega otro carro y te pegue. Sabemos que puede pasar, pero es lo que uno no quiere, se aleja. Porque esa es la dialéctica, la negación dialéctica. Que tú compras un seguro para nunca usarlo. Qué curioso, ¿no? Y yo porque no me quiero desear mal, compro un seguro para que me proteja del... Pues sí, o sea, vivir de la defensiva.
y mucha gente vive a la ofensiva. Y lo mismo, por más elegante y lujoso que esté un hospital, yo no deseo estar ahí. Ujú. Ahí. Es buena también esta Chabelita. Sí. Así es. Entonces, esa libertad que tenemos en el siglo XX marca muchas cosas. Marca, Bueno, Hasta luego. marca el principio de lo que Nietzsche había anunciado como el nihilismo, que es la propia libertad, un valor importante que es la libertad, hizo posible la crisis de los demás valores. Ajá. Un solo valor, el mismo, por eso hablo De alta frecuencia, del ¿no? antagonismo de los valores. Ujú. ¿Cómo es posible que un valor quiso destruir o está destruyendo a los demás valores? Sí, por lo que le digo, ¿no? Que hay valores de mayor nivel Sí, de frecuencia vibratoria que otros, ¿no? este es el que más Yo peso siento tiene. este y el de la voluntad, ¿no? Ajá. Aquí hay un asunto, Muy complejo, ¿no? un debate axiológico tremendo, porque los valores se supone que son para que el hombre sea feliz. Y sin embargo, la libertad Puede hacer que cambie todo, ¿no? destruir a los demás valores. A sus propios condescendientes los está exterminando. Esa es mi postura. Por la Porque misma crisis, ¿no? La- Que está en los valores de mayor frecuencia, eso hace que se destruyan los de menor frecuencia y que vaya en cascada, ¿no? Y fíjate que aún así hay valores mucho más superiores a todo esto. Ujú. Mucho más. El amor es uno de ellos. La Ujú. paz es otro. Ujú. Si hay paz, no tienes por qué hablar de más valores. Si hay amor, Sí, suficiente. sí. ¿Por qué se tuvo que inventar el valor de la libertad? Porque perdimos la paz, perdimos la voluntad, ¿no? Todo eso. Ujú. Así es, mijo. Pues terminamos esto, nuestro Chabel. ¿puedo ¿Vale? repetirlo? No, adelante.